Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué será para ti en este momento que nos estás mirando, pero una cosa sí sé. Hay palabra de Dios, hay corrección, pero también edificación de parte de nuestro Dios. Porque cuando nosotros podemos descubrir, encontrar, poder ver la manera como Dios quiere solucionar todos nuestros problemas a través de que lo tengamos en cuenta a Él, entonces es cuando las cosas comienzan a cambiar en nuestra vida, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, familiar, la sociedad, etc. Hemos estado hablando de la importancia que es edificar si no lo tenemos y reedificar si lo habíamos abandonado, el altar familiar. ¿Y en qué consiste eso, profeta? Buena pregunta. Consiste en que, como hemos estado hablando en los capítulos anteriores, nos vamos a juntar en familia, dándole a Dios la prioridad, un tiempo en el día, para poder nosotros abrir nuestros corazones delante de nuestros propios miembros de la familia, poder exponer nuestras fortalezas que no permiten que nos llevemos bien y exponer también nuestras debilidades para que en ese altar, bajo la dirección de Dios, sean destruidos y el hombre nuevo en Dios pueda emerger. Y hemos estado hablando de esto por 9 capítulos anteriores, y cuando colocamos como ejemplo lo que el Espíritu me dio sobre el altar que tuvo que edificar Elías, allí en Primera de Reyes, capítulo 18, hemos estado mirando todos los pasos de los que es el altar. Y vamos a retomar un poco la última parte, en donde estábamos hablando en el versículo 33, que dispuso después la leña, o sea, la acomodó de la manera que le convenía, y ya hablamos de lo que significa la leña, y cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña, teniendo en cuenta que no había agua, estaban echando lo que ya miramos atrás. Cada cántaro hacía como 60 litros de agua, 240 litros de agua, echados 3 veces en momentos en que había escasez. O sea, se estaba limpiando cualquier impureza que hubiera, tanto en el holocausto, tanto en la leña, tanto en las piedras que se había armado el altar. Y dice que el polvo de la zanja fue también limpiado, porque Dios se llevó todo lo que tenía suciedad, todo lo que estaba dañado, Dios se lo llevó, porque de eso se trata el altar familiar, que Dios se lleve todo eso. Y le dimos el significado a lo que tiene que ver con los 4 cántaros en el capítulo anterior, y a la segunda tipología de lo que es la leña bien acomodada. Pero quiero retomar la parte donde no hice mucho énfasis, pero que viene en este momento, que es el de partir el novillo de sacrificio. Como decía en el 33, lo cortó en pedazos. Y habíamos hablado levemente sobre que esos pedazos significan nuestros yones, nuestras cosas en debilidad o en fortaleza, que deben de ser quemadas, deben de ser expuestas. Y la palabra es la que va a caer sobre ellos para poder hacer esa limpieza. ¿Cuál es el éxito para Dios y para nosotros? Y hablamos de éxito para Dios cuando nosotros podemos ser oidores y obedientes a esa palabra. El éxito de Dios está garantizado. No que lo que Dios haga de pérdida, sino que muchas veces no puede hacer en nosotros porque nosotros no se lo permitimos. Así como explicamos en capítulos anteriores, que si nosotros le hemos pedido a Dios que se salga de nuestras vidas, ¿cómo vamos a querer que Dios haga? Si tú por años les has dicho que no se meta contigo,
que no se meta en tu casa, que no se meta en tu vida, que no se meta en tu recámara, que no se meta en toda tu casa, que no se meta con tus hijos, que no se meta con tu trabajo. Y entonces ahora que está la necesidad, queremos que Él haga cuando nunca le hemos permitido que Él haga. Entonces lo que se trata del altar familiar es darle a Dios todas las cosas que han impedido que Él pueda hacer para que empiece a hacer. Pero para eso tenemos que tener un genuino arrepentimiento, porque lo que vale delante de Dios es un genuino arrepentimiento. Es la misma posición, por eso es que no puede haber un avivamiento en una ciudad, en una iglesia y en la vida de una persona hasta que la persona no sea avivada. Y va a ser avivada en el momento en que se coloque en el altar de Dios para ser limpiado, purificado. Eso demanda sacrificio. Pero profeta, si el único sacrificio es Jesús, ¿cómo tú me hablas de sacrificio? No te estoy hablando de sacrificio por el pecado. Te estoy hablando del sacrificio diario que tenemos que hacer. ¿No dice acaso que cojamos nuestra cruz y la cruz es símbolo de culpa, de falta, de pecados y que caminemos con ella diariamente? Quiere decir que nosotros diariamente lo que hemos hecho mal, si lo hemos hecho, tenemos que llevarlo allí. Y qué mejor momento que en la familia, en esa unidad en donde se juntan todos al Señor para poder entregar, es en donde se pueden hacer. Entonces cuando las familias son avivadas, las iglesias son avivadas, y el avivamiento no es solamente milagro y señal, saltar y danzar. El avivamiento es un favor de Dios, un fuego de Dios que empezó en la casa, pero ahora pasó a la iglesia y va a la comunidad, en donde el mundo entero se fija que hay una gloria de Dios en determinado lugar, porque hay gente que andan buscando hacer el deseo y la voluntad de Dios, abandonaron sus propios deseos para que Dios hiciera. Es el mismo patrón que se sigue en la familia. Dios no ha cambiado. Se juntan para buscar lo mismo, y en ese tono Dios lo hace, pero hay que llegar a un arrepentimiento genuino. Y yo quiero compartirte algo que he escrito sobre el arrepentimiento genuino, porque dice así, escribieron: muchos suponemos que el remordimiento o una sensación de culpabilidad es arrepentimiento. Te lo repito, muchos suponemos que el remordimiento es una sensación de culpabilidad y que hacer eso, sentir remordimiento, es arrepentimiento. Eso es un grave, no error, horror. Que nosotros pensemos que sintiéndonos culpables vamos a haber entrado en arrepentimiento. Entonces te quiero aclarar esto, porque esto es el novillo partido en muchos pedazos colocados allí en el altar de Dios. La palabra remordimiento, buscada de nuestra lengua, y lo hice el sábado con mi hijo también para poder hacerlo en inglés y poder tener una cosa clara de lo que era esto. Es la inquietud que tú comienzas a sentir dentro de ti que hay cosas que están malas. Esa inquietud primaria te lleva a una contrición. Es un pesar interno que comienzas a padecer. Es como un sufrimiento allí, es cosa que te comienza a hablar dentro de ti, que hay cosas que hiciste malas, pero ya no solamente es que comienzas a saber que están malas, sino que ahora quieres saber cómo arreglar y te sientes demasiado culpable. ¿Ya? Pero cuando este remordimiento es intermitente, porque por haberle hecho el mal a alguien, no te lleva a cambios. Eso es lo que el remordimiento hace. Te comienzas a sentir una inquietud por un momento de que hiciste algo mal con una persona, pero como es un remordimiento, este remordimiento te lleva hasta encontrar en dónde nació, que es el haberle hecho mal a una persona, pero no te conduce a hacer cambios en tu personalidad,
no te conduce a hacer cambios en tu manera de pensar y seguirte comportando. Porque el remordimiento lo que te hace ver es que tú actuaste mal contra una persona, pero que ya eso pasó. Y que aunque te está molestando, no quieres enfrentar el problema, porque ya eso se acabó, ya eso murió. Y porque la persona tal vez se lo merecía, según tú. O fue que la persona te provocó para hacerlo. El remordimiento siempre busca muletas para apoyarse y decir que había una razón por la cual sucedieron las cosas. Aunque tú seas el culpable, el agresor, siempre vas a encontrar muletas. Por eso es un remordimiento. Y hay personas que son llevadas a estos estados y piensan y comentan hasta con otros, no, yo ya me arrepentí de eso. Pero la persona no tiene una postura diferente delante del pecado. Y no agredió a una persona solamente, pecó contra Dios. Porque tú pecas contra Dios aunque agredas a una persona. Y entonces después está el factor de culpabilidad. El sentirse culpable, que es lo que te empecé leyendo. Una persona se puede sentir culpable de una falta y hasta considerar que lo que hizo no fue tan grave, o que el perdón lo logrará cuando se disculpe, aunque todo siga igual. Esta es la más común entre todas, porque cuando una persona entra en remordimiento, el siguiente paso es contrición y luego viene un arrepentimiento genuino. Pero mientras esté en culpabilidad o esté en remordimiento, no tiene un arrepentimiento genuino, porque la culpabilidad es aquella falta que te hace sentir culpable, pero que tú piensas que hasta lo que pasó ni tú tuviste nada que ver con lo que pasó, y que además no es tan grave, y que si fue grave tú vas a ir a pedir perdón, y que cuando tú pidas perdón o disculpas todo se va a terminar. Ninguna de estas dos es arrepentimiento. El arrepentimiento es una cosa mucho más profunda. Es ese novillo que se parte en pedazos. No solamente se mató el novillo. Cuando ya el novillo estaba muerto, ya estaba listo para poner ahí, para que fuera quemado. Pero el profeta decide partirlo en muchos pedacitos, para que no hubiera ninguna parte, ningún tejido, por grueso que fuera, que se pudiera quedar sin quemar. Y ese es el verdadero arrepentimiento que nosotros necesitamos en la familia, cuando decidimos juntarnos para hacer un altar, cuando decidimos pedirle perdón a nuestros hijos, que nos cuesta tanto, o pedirle perdón a nuestro compañero. Y como hemos hablado en capítulos anteriores, no esbozando todo lo que nos hicieron, por lo cual nosotros hicimos, sino simplemente enseñando que lo que hicimos fue mal y que tenemos dolor porque lo hicimos contra Dios. Aunque agredimos a la persona, con Dios nosotros estamos mal. El arrepentimiento se basa no solo en sentir la culpabilidad y sentir ese remordimiento de lo que le hicimos daño a una persona, sino en que hicimos daño a Dios. Es que cuando nos damos cuenta de lo que Jesús sufrió para llegar a la cruz, y tú te das cuenta de que cuando tú agredes a Dios, cometiendo el pecado, de vuelta tú estás azotando, latigueando, arrancando los pedazos como los romanos del cuerpo del Señor. Tú estás de nuevo crucificando al Señor. Tú estás haciendo que nuevamente su sangre vierta, porque no estás valorando lo que Él hizo por ti. Lo estás volviendo a crucificar como a aquellos que habían recibido todas las bendiciones, pero se habían olvidado en ese día. Y lo agredían, lo injuriaban, lo escupían, lo maldecían. Ese es un arrepentimiento donde uno sabe que el daño fue contra Dios y que la agresión fue contra la persona. Cuando una persona entra allí, ya ha juntado el remordimiento y la culpabilidad para ir a una contrición donde la reflexión lo va a llevar al daño a los dos, a Dios y a la persona. Entonces el arrepentimiento es un cambio de actitud hacia Dios, hacia el pecado,
hacia la manera o forma que determinamos nuestras preferencias y circunstancias. ¿Por qué? Porque ya no solamente está mirando la agresión contra la persona y lo que hizo contra Dios, sino que está mirando el comportamiento, la preferencia, la circunstancia en que él estuvo y la va a aborrecer. Cada vez que piensa en ella se va a sentir mal, porque está arrepentido, hasta que se sienta perdonado. Y cuando se sienta perdonado por Dios, aunque esté en esa posición, él va a darse cuenta de que ya no va a sentir ese dolor por el momento, la circunstancia, la persona, ese dolor por lo que hizo contra Dios, porque ya va a haber encontrado el perdón. Por eso es que las personas que no se arrepienten genuinamente jamás se sienten perdonados. Siempre la culpabilidad los está persiguiendo, aunque no sea una culpabilidad para bien, sino para protegerse en sus pensamientos de que él tenía la razón o que lo hizo con razón. Entonces es un cambio de actitud hacia Dios, hacia el pecado, hacia la manera o forma en que determinamos nuestras preferencias y circunstancias, que van a dar los cambios en nuestras actitudes y sentimientos. Esto sí es un verdadero arrepentimiento. Esto da los cambios en la manera de pensar, en la búsqueda de nuestros intereses en la vida, y te vas a dar cuenta de que de verdad te arrepentiste cuando abandones, aborrezcas volver a hacer lo mismo y encuentres el nuevo cambio hacia la manera como tú miras la vida y puedas saber que lo que Dios hizo en la cruz fue para ese cambio, fue para esa actitud, fue para renovar tu pensamiento, y que no vas a volver a hacer eso, porque Dios que está en ti va a estar haciendo todo en tu mente, en tu interior, en tu ser, para que no puedas pecar más en esa área. Y así se van sanando todas las áreas de la vida. Y entonces leímos de eso, y cuando leímos de eso, hablamos en Juan. Y quiero solamente tomarlo, ya que lo explicamos la vez pasada. Pero ahí en la carta de Juan, en el capítulo 5, creo, capítulo 5 de Juan, versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que es engendrado o nacido de Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y te leí la versión del original que dice: sabemos que el que tiene a Dios es aquel que se ha arrepentido y que ha nacido de nuevo, porque ha conocido el perdón de Dios, porque el que conoce el perdón de Dios conoce el amor de Dios. Y dice el amor de Dios en 4:17 en el mismo libro: en esto se perfecciona el amor. Se perfecciona es cómo llega a hacer en nuestra vida el amor de Dios, a llevarnos a un estado en que Él en nosotros va a hacer, llevándonos a una perfección espiritual. Y dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Quiere decir que cuando él está diciendo aquí, sabemos que el que tiene a Dios como Padre es aquel que se ha arrepentido genuinamente, ha conocido el amor de Dios y el sacrificio que hizo para perdonarte. Entonces ya ese no solamente aborrece el pecado, sino que teme no pecar más, porque Dios que vive en él como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Quiere decir que esa palabra de Dios
que viene a tu vida es la que se va a encargar de que Dios pueda hacer sus murallas dentro de ti para que el maligno no te pueda tocar. Ese sí es un arrepentimiento genuino. Entonces, siguiendo aquí con el altar, dice lo siguiente: que el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja que se había hecho en el altar, la cual ya hablamos lo que significa y cómo fue esparcida de semilla y qué representaba esa semilla y de qué tipo era, que está en los capítulos anteriores. Esa agua que se cayó ahí en el altar, que fue echada a propósito, significa cuando nosotros, en lo que te estaba explicando antes de Juan, capítulo 5, 18, estamos listos y dispuestos para que el agua que baja del trono de Dios, la que da vida, la que la samaritana descubrió y hizo manantiales, ríos de agua dentro de ella, es la que tiene que caer encima de nosotros. O sea que el altar familiar no solamente debe de servir para que nosotros nos expongamos delante de nuestros familiares y mostremos nuestras debilidades y fortalezas, sino que si seguido de eso, el novillo que está partido en pedazos y colocado listo para arder, no tiene el fuego de Dios que lo encienda, y el fuego de Dios empieza contrario a como cualquiera podría hacer una fogata. Yo no voy a hacer una fogata, a preparar la leña y traigo una manguera y mojo toda esa leña. Yo la podré prender, pero Dios te demuestra que Él trabaja a la inversa, en lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Gracias por preguntarme. Eso quiere decir que una vez que nos expongamos, una vez que hablemos nuestras debilidades, una vez que digamos delante del Señor y delante de la familia lo que estamos haciendo mal, las actitudes malas, las contestaciones malas, todas las cosas que hemos hecho mal en la familia, tiene que seguir después de eso la palabra de Dios. Profeta, ¿eso tiene que decir que me tengo que hacer un sermón cuando yo haga el altar familiar? No, Señor. Dios no desea que tú ores leyendo la Biblia toda completamente, haciendo un sermón, colocando una enseñanza. No, tú eres la carta de Dios. Cuando Jesús explicó sobre la oración modelo, ¿cómo dijo? Que oramos, Padre, ¿cómo? Padre nuestro. Empezar a llamarlo allí como lo que es, como nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocer su majestad, su plenitud. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase, hágase. No está diciendo, Señor, yo quiero, me muero porque tú lo hagas. Señor, ayúdame para que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque se cumple la escritura de Juan 5:18. El que tiene a Dios como Padre, el Hijo de Dios que mora en ti, no va a permitir que el pecado te haga daño. Entonces lo que quiere decir es que tú tienes que tener palabra de Dios que tengas en tu corazón para cuando estés en ese altar familiar, tú puedas decir, Señor, hágase en mí, no lo que yo quiero, sino hágase en mí tu voluntad. Porque cuando nosotros estamos exponiendo todo lo que somos, pero terminamos y cada uno va a hacer su propia voluntad, pues esa ofrenda, ese novillo que se partió en pedazos no va a ser quemado por Dios. Ajá. ¿Cómo no? Lo que se trata es de que lo que ya hiciste sea aceptado y sea destruido por Dios para que Dios pueda darle vida a través de lo que Él es. Que Él pueda manifestar el amor y el perdón para que nosotros ya, una vez llenos del amor y del perdón de Dios, podamos seguir adelante.
dándonos cuenta de que no nos reunimos para jugar, ni para parlotear. Nos reunimos para agradecerle a Dios y pedirle que a pesar de lo que nosotros queramos, queremos que haga la voluntad de Él en nosotros, porque si se hace la voluntad de Dios en nosotros, nosotros vamos todos los días a parar y a pararnos en el día que Dios preparó para nosotros. Porque sí es cierto que Dios va a hacer su propósito en ti, pero el propósito que tú permitiste que Dios hiciera. Ahora, Dios iba a hacer su propósito, porque en lo que tú permitiste, Dios colocó en ese día, en ese tiempo, lo que Él vio que tú podías hacer para Dios. Pero lo que no colocó, se lo colocó a otro. Lo que tú no recibiste, lo que tú no aceptaste, otro se lo llevó. Por eso es que nuestros días, si son de la mano de Dios, tienen que ser buenos, aunque el enemigo intente destruirlos. Porque entonces la mano de Dios va a cumplir el propósito de Dios en mi vida todos los días, porque yo deseo que en mi día se haga la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí donde yo estoy, como allá donde tú estás, porque dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Hágase aquí como tú ordenaste allá. Eso es permitir que el novillo en pedazos, que somos nosotros mismos, sea destruido por Dios. Y entonces dice, déjame tomar agüita. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió a la hora, o sea, en el tiempo de hacer el sacrificio, en la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa, oh Señor, que eres Dios y que has hecho volver sus corazones. ¡Wow! Esto lo que significa es que Él ha hecho el altar familiar. Porque a Dios siempre le gusta hacer las cosas juntándose con Él. Dios detesta a los llaneros solitarios. ¿Qué es un llanero solitario? Alguien que él solo quiere hacer las cosas como a él le parece, aunque viva con una comunidad. Porque Dios no se manifiesta en los que están desuniendo, sino en los que unen. Y cuando el profeta está hablando, Señor, que ahora sepan que tú eres Dios y que tú me mandaste a decir esto, para que ellos puedan ver que esto viene de parte de ti, lo que está diciendo es, mira Señor, llegó la hora en que tú enseñes que es plan tuyo el altar. Este es un desafío en el cual Dios te dice a ti, y a mí también me lo dijo en mi tiempo, si tú me preparas ese altar de holocausto, de tu alma, del alma de tu esposa, del alma de tus hijos, yo voy a encender esa familia. Yo voy a sanar esos corazones. Yo voy a prosperarlos a todos. Yo voy a dar el buen camino. Yo voy a enseñarles. Ya no saldrán al desierto solos. Ahora yo los llevaré en medio del desierto. Ya no buscarán agua. Yo les tendré el agua. Ahora no tendrán que trabajar y recibir sus sueldos como en manos rotas o en bolsa rota. Ahora yo seré su provisión. Yo seré su semilla. Porque tú puedes trabajar, pero si ese trabajo, la semilla de ese trabajo, el fruto de ese trabajo no viene de la mano de Dios, tendrás aflicción. Tendrás aflicción. Porque Dios da semilla y pan al que siembra. Y eso no solamente copa la parte financiera. Eso es que Dios da para que tú puedas cultivar, para que tengas más adelante pan
para comer de lo que tú estás cultivando. Pero al tiempo que te da la semilla, en este momento que no tenías pan, te da pan para que te puedas permanecer mientras tu cultivo avanza. Esa es una dependencia completa y total que viene después del arrepentimiento, en donde las personas saben que han estado mal y que necesitan cambios. Y a mí me encanta porque Dios es el Dios del cambio. Dios se mueve constantemente. Dios está en movimiento en la vida de uno. Y lo bueno es que se detiene para tomarle la mano a uno y llevarlo en el propósito de uno, en el camino de uno, en el destino de uno. Pero uno tiene que exponerse delante de Él para que Él sea el que pueda hacer. Y cuando Él está diciendo que para que vean, les está diciendo al Señor, dales una prueba física de tu poder, de tu gloria. El plan que tú trazaste con el altar familiar, ahora estamos aquí en el altar. Que ellos vean que esto viene de tu corazón, que eres tú el que lo va a hacer. Y entonces fue cuando el pueblo se acercó bien para mirar aquello que iba contra la naturaleza. Mojar lo que uno quiere que se prenda. Sería como bien difícil poder imaginar que tú empapas algo de agua y luego le colocas un fósforo y se prenda. Cuando al contrario, cuando uno enciende algo para que se prenda, se apaga. Porque lo que hay no funciona como combustión. La frisa. Mas Dios hace de esa manera. Tú me abres tu corazón, me permites que sea yo el que lo limpia, y en medio de lo que ustedes ven que es imposible, tantos años destruyendo nuestro matrimonio, y pensamos que no tiene arreglo, Dios dice, tráemelo a mí, ven, acércate a mí. Esos hijos por los cuales debimos haberlos criados en el altar familiar, haciéndolos dependientes de Dios y enseñándoles que sin Dios no podíamos hacer, y hoy en día se encuentran lejos de mí. Pero cuando se juntan, esos padres y empiezan a doblar su corazón, cuando empiezan a pedirse perdón y empiezan a sanarse, ahí delante de Dios, no a criticarse, no a juzgarse, sino a derramar su corazón delante de Dios por lo que hicieron mal, o por contrapeso, por venganza, porque me lo hiciste, pues yo te lo hice, pero no mirando esos hechos, sino aborreciendo que lo que hicimos era un pecado que ofendía a Dios. Y cuando derramamos el corazón, Dios comienza sanando a esos padres. ¿Y qué tú crees que va a venir después de la bendición, en donde Dios les enseña su perdón y su amor? Dios es el creador de la familia. Dios va a intervenir directamente. Él va a tomar acción. Y aquel hijo que siempre ha venido drogado, borracho, que tú sabes que viene de hacerlo perverso en la calle, que estás temiendo que te le peguen un SIDA, o que te nazca en embarazo tu hija, o que tome aberraciones sexuales tus hijos. Cuando tú te pasas que les puede hacer daño afuera el enemigo, que pueden morir. Y todos esos temores comienzan a ser puestos cuando como padres nos abrimos delante de Dios y le entregamos nuestros hijos para que sea Él quien lo haga. Entonces el pueblo, como decía el profeta, vio cuando bajó fuego del cielo y consumió todo aquello. Mira lo que dice la Escritura. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. O sea, es un plan de Dios, es un propósito de Dios, que en el altar familiar Él hace volver los corazones de la familia, porque Jesús mismo explicó, todo reino dividido es azotado, destruido. Toda casa que se construye en la arena, el agua la va a desbaratar, el agua a la orilla del mar. Pero la que se construye en la roca, que la roca es el cimiento, en lo que Jesús dijo, sobre esta roca, refiriéndose a Él, se edificará
la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Donde te congregas, esa es una casa. Pero tú y yo somos la iglesia. Cuando nosotros dejamos que el fundamento de Dios se forme, se está formando el plan de Dios. Se está formando lo que Dios constituyó como su estrategia para poder llevar a la familia a Dios, para poder llevar el hombre a Dios, para poder llevar la comunidad a Dios, para llevar la congregación a Dios, para llevar la ciudad, la nación, el mundo. Todo nace en la familia. Allí empezó la destrucción Satanás y fue llegando a todas las esferas. Pero si el hombre de Dios recapacita, si el hombre de Dios ya no siente solo culpabilidad y la emoción de sentir que falló, sino que se arrepiente genuinamente, Dios va a cambiar tus hijos. Y si son hijos los que están orando y levantando un altar para Dios, Dios va a levantar a tus padres, va a unir a tus padres, porque Dios es el que lo hace todo. Todo lo que tú ves malo va a cambiar cuando Dios te intervenga personalmente. Él está muy interesado en reconstruir lo que está destruido, porque ese es su plan, ese es su propósito. Él creó la familia. Y entonces ya tú no confesarás contra tu hijo drogadicto, borracho, alcohólico, prostituta, homosexual, lesbiana, palabras horribles. Ahora vas a comenzar a dar palabras que dan vida. Porque cuando la palabra de Dios se coloca en tu boca y en tu mente, tiene el poder para crear. Dios usó su palabra y creó, transformó, destruyó, edificó. Ese mismo poder, esa misma autoridad está en ti para poderlo hacer. Entonces dice que fue cuando después de que Él lo hizo para volver los corazones de ellos a Dios, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, el Señor es Dios. Entonces fue cuando Elías mandó a destruir todo, porque mandó a destruir los Baales, por lo que se estaban perdiendo. La causa del por cual había estado la destrucción. Pero ¿qué hizo Dios? Dios vino y consumió completamente todo lo que se colocó en el altar. Todo. Lo lamió todo y lo consumió con su fuego abrasador. El arrepentimiento va a ser el camino para que salgas adelante, para que tus pasos sean dirigidos por Dios y para que ahora sí se cumpla el propósito de Dios en tu vida, que es bendecirte todos los días de tu vida. Y si Dios es tu Padre y Jesús es tu Señor, el Espíritu Santo te llevará a la bendición que Él preparó de antemano para que tú caminaras por ella. Así que en este día, di: Señor, yo deseo formar mi altar familiar. Señor, estoy invitando a mi compañero o a mi compañera para escuchar todo lo que tú estás hablando sobre lo que yo debo de empezar a hacer en mi casa para permitir que tú seas mi Señor. No es decirle de palabras: Señor, sea mi Señor y mi gobernador, pero mis hechos, mis actitudes, la manera como desarrollo mi familia es apartarla de Dios. En este momento, Señor, te pido perdón y me arrepiento. Me asqueo de haberme separado de ti. Y estamos aquí con toda la familia para colocarnos delante de ti y que se haga tu voluntad en nosotros. E inmediatamente Dios comenzará como un recién nacido a tenerte, cuidarte y comenzar a alimentarte hasta que tú puedas comenzar a caminar por tus propios medios, sabiendo que de la mano de Dios, si tú das los pasos, vas al éxito. En el nombre de Jesús. Amén y amén.